a comenzar esta parashá que está en el libro de Levíticos, Vaikra, capítulo 9. Vaikra, capítulo 9. Esta parashá se llama Shemini o Shemini. Shemini. La palabra Shemini quiere decir octavo. Eso es lo que quiere decir la palabra Shemini. Por eso en el texto hebreo dice Vayehi, Bayom, Shemini, Kere, Moche, Leaharón, Ul Banaiv, Uleiskeni, Israel. O sea, dice, y sucedió, porque la palabra Vayehi quiere decir y sucedió. En el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos, a los ancianos de Israel. A los ancianos de Israel. ¿Por qué habla del octavo día? El octavo día, o menciona el octavo día en referencia que es el día 8 desde la iniciación de Aarón y sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como Coanim, como sacerdotes también. Entonces, este es el octavo día en que ellos están ejerciendo su ministerio. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá, hermanos? También este día era Rosh Hodés, del mes de Nisan, ya que ese mismo día se erigió el tabernáculo y ese mismo día tomó las 10 coronas enumeradas en un midrash. Bueno, esto de las 10 coronas, hermanos, tiene muchos significados. El número 10 en la gematría bíblica tiene una gran cantidad de significados, incluyendo dentro de la misma Torá. Ustedes saben que son las 10 tribus, los 10 días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur, son 10 días. En el mundo de la Cábala están los 10 Sefirot. Pero hay que mencionarlo porque, aunque nosotros no somos cabalistas, pero los cabalistas, ellos el cuerpo humano lo reparten en 10 Sefirot, o sea, 10 coronas o 10 lugares principales del cuerpo. En este caso de las 10 coronas, hermanos, está hablando de 10 acontecimientos de mucha importancia que ocurrieron en esos días. ¿Por qué? Primero, el primer día de la creación del mundo es la primer corona. Segundo, el primer día de las ofrendas ofrecidas por los líderes en la inauguración del altar, o sea, la primera vez que ofrecían las ofrendas. Tercero, el primer día de Aarón y sus hijos en el puesto de Coanim. Cuarto, el primer día de servicio normal del altar. Quinto, el primer día en que cayó fuego del cielo sobre el altar. Sexto, el primer día en que se aplicó la orden de que las ofrendas solo fueran consumidas en el área del tabernáculo.
Sexto, 7. El primer día en que se aplicó la prohibición de ofrecer ofrendas fuera del área del tabernáculo. 8. El primer día del primer mes del año. O sea, Rosh Hodesh, del mes de Nisan. 9. El primer día en que la presencia divina residió en el tabernáculo. Y 10. El primer día en que los Kohanim pronunciaron la bendición de los Kohanim, que eso se llama el Birkat Kohanim, Birkat Kohanim, o sea, la declaración de los sacerdotes. ¿Ok? Ahora, en este día, o sea, en el octavo día, que Moche llamó a Aarón y a sus hijos, porque hay que, hermanos, resaltar algo muy importante. Ustedes saben que en el capítulo anterior estuvimos viendo lo que fue parte de lo que es la fiesta de Pesaj. Y estamos mirando también de que es inicio de año. Primer día del inicio de año religioso. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de que el calendario judío tiene 2 principios de años. Es muy importante que nosotros sepamos eso. 2 principios de año. El primero es este en el que estamos, porque todavía estamos en el primer mes del año, que es el mes de Nisan. Antiguamente se llamaba el mes de Adar. Luego se cambió el nombre y se le puso el mes de Nisan. ¿Ok? El mes de Nisan. Entonces, el primer día del mes de Nisan también fueron inaugurados o establecidos el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. O sea, coincidieron, o el Eterno lo determinó que coincidiera también con el inicio de año, inicio de ministerio. Inicio de año, inicio de ministerio. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Este es el octavo día en que ellos ya habían iniciado el ministerio. Ahora, el Eterno aquí le está diciendo a Moche que llame a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, 3 grupos: al sumo sacerdote, a los hijos del sumo sacerdote y a los ancianos de Israel. Y dijo Aarón: toma para ti un becerro cría macho de las reses para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. Y a los hijos de Israel hablarás para decir: tomen un macho cabrío para ofrenda de pecado, un becerro y una oveja de 1 año sin defecto para ofrenda de ascensión, un toro y un carnero para ofrenda de paz, a fin de sacrificar delante del Eterno, y una oblación mezclada con aceite, pues hoy el Eterno se va a manifestar a ustedes. Bueno, aquí vale la pena, o es importante, detenernos, porque recordemos, hermanos, que cuando el Eterno se iba a manifestar, o sea, iba a realizar un milagro o iba a hacer algo delante del pueblo hebreo, el pueblo israelita, el primero le exigía al pueblo que se preparasen para ese acercamiento, llamémoslo un acercamiento o llamémoslo una salida. Ustedes saben que allá en Miqueas dice, termina un texto diciendo: y sus salidas
son desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, está hablando de las salidas. ¿Qué quiere decir salir de dónde? ¿Qué quiere decir eso de salir de dónde? Nosotros sabemos, hermanos, que hay una ley universal en la Torá que dice que el Eterno está en todo lugar y que no hay un lugar donde Él no esté. Esa presencia es una presencia intrínseca, o sea, está ahí siempre, como un oyente silencioso y como un veedor silencioso, no se manifiesta. Ahora, esto, hermanos, se puede tomar de dos maneras. Porque el Eterno en su sapiencia y en su presciencia, Él todo lo sabe. Todo evento, todo movimiento, si una piedra se va a mover porque un arroyo la movió en la quebrada, Él sabe en qué momento esa piedra se va a mover. Si una hoja, entre los millones y millones de hojas que hay en el mundo, en los árboles del mundo, Él sabe cuándo determinada hoja de determinado árbol, de determinado lugar, a qué horas, qué día va a caer esa hoja. O sea, Él tiene control y tiene acceso y conocimiento a todos los eventos, no solamente en los seres humanos, sino también en la misma naturaleza. ¿Ok? Él todo lo sabe. Eso es algo, hermanos, para nosotros es inimaginable. Para nosotros es inimaginable. Mire usted, por ejemplo, su cabeza, el cabello. Nosotros andamos prácticamente, vivimos toda la vida con el cabello ahí en la cabeza. Pero ¿quién puede decir que cuántos pelos tiene en la cabeza? Nadie. Pero él sí lo sabe. Ok, él sí lo sabe. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos quietecitos, aquí sentados, él sabe cuántos cabellos hay aquí en su cabeza. Mañana cuando usted se levante, que se peina, que usted ve que en la peinilla quedan algunos cabellos ahí enredados. O sea, empieza a descontar. Si hay cinco pelos ahí enredados en la peinilla, o sea que son 5 pelos menos en su cabeza. Pero nosotros nunca nos preocupamos por contar. Pero él sí sabe cuántos descuenta mañana, después de peinarse. A fulano le van a quedar tantos pelos en la cabeza para tal día. Él lo sabe. Ahora, de ahí podemos nosotros preguntarnos, ¿el Eterno tiene conocimiento de estas cosas por conocimiento innato o por presencia permanente dentro de las cosas? Ojo con eso. Primero, si él lo sabe por conocimiento o él lo sabe por presencia, por estar presencial ahí en todo, en toda la naturaleza, no solamente en el aire, sino también en la tierra, debajo de la tierra, donde están los gusanos, las lombrices, todo eso, las hormigas en las cuevas por allá, en el agua, debajo del agua, en las profundidades del mar. Él está en todo lugar. Pero todo lo que yo pregunto es, ¿en qué forma él está? ¿Por conocimiento o por presencia? ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, cuando hablamos entonces de manifestarse, porque es que de estar presente a manifestarse hay una diferencia. Él está presente innatamente en todo lugar. Él está ahí. Pero el manifestarse en nuestro mundo, en nuestra naturaleza, en cuanto a los sentidos,
¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, los oídos y el sentir. ¿Ok? Ya eso es una cosa muy diferente. O sea, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cómo funcionan los pensamientos allá dentro de la mente, a diferenciarlo de una manifestación externa de algún fenómeno, o en este caso, una manifestación externa del eterno en nuestro mundo. ¿En qué sentido en nuestro mundo? En nuestro mundo de sentidos. Sentidos. O sea, ver y oír. ¿Qué era lo que veían los hebreos en la tienda? Que descendía fuego o que descendía la nube sobre el tabernáculo. O cuando era una ofrenda sobre una piedra o sobre un altar, descendía fuego y quemaba la ofrenda. Eso es una manifestación visual. Pero hay otra manifestación interna, que es cuando una persona escucha la voz, no audible, sino que la escucha dentro de su cerebro, dentro de su mente. Hay unos que la escuchaban en forma audible, pero habían otros que lo escuchaban adentro, en su mente, como una especie de telepatía. Entonces, por eso el pueblo, para poder ser apto de escuchar, de ver o de oír o de sentir, tenía que prepararse. Entonces, por eso él dice, toma un becerro, luego le dice, tomen un macho cabrío para ofrenda de pecado, otro becerro, una oveja de 1 año, ofrenda de ascensión, un toro y un carnero para ofrenda de paz, a fin de sacrificar delante del Eterno, y una oblación mezclada con aceite, pues hoy el Eterno se va a manifestar a ustedes. ¿Para qué? Para hacer que su presencia, o sea, la Shekinah, resida en la obra de las manos de ustedes. Por esta razón, estas ofrendas vienen como obligación de este día. ¿Ok? O sea, traían estas ofrendas, que eran varias, la de pecado, la de la paz y la oblación. Y el Eterno, a través de esas ofrendas que él las consumía por el fuego, era como una forma de él manifestarse no sobre ellos, sino sobre las ofrendas. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué no se manifestaba sobre ellos más bien? Que ellos sintieran su presencia. Porque no estaban preparados todavía. No estaban preparados. Vamos a mirar aquí, hermanos, un detalle para que usted lo tenga presente para toda la vida. En la antigüedad, la Shekinah, o sea, la presencia del Ruach, se manifestaba de muchas maneras, pero nunca estaba permanente en el cuerpo de una persona. Nunca estaba permanente. Estaba temporalmente y luego se retiraba. ¿Ok? Porque la gente no estaba preparada en esa época. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban preparados? No estaban preparados porque el pecado de las personas antes de Mashiach solamente era tapado, era cubierto. O sea, una persona cometía una falta y era como un bombillo hacia arriba. Eso era como una luz hacia arriba. ¿Ok? Pero era una luz desagradable porque era pecado. Entonces, ¿qué hacía la sangre de los animales? La sangre de los animales
tapaba el pecado, pero el pecado estaba ahí, lo tapaba, y ese acto de taparlo amortiguaba y apaciguaba la ira del Eterno sobre el pecador. Entonces, por esa causa, hermanos, la Shejinah no residía permanentemente dentro de una persona. Hubieron algunas excepciones. Por ejemplo, cuando el texto habla de Enoc y dice, y anduvo y caminó Enoc con Elohim y fue traspuesto para que no hubiera muerte. Ahí no habla de que Enoc haya sido lleno del Ruach HaKodesh, no, sino que estaba al lado en obediencia a la Torá y el Eterno se agradó de él, de Enoc. Pero no que estaba dentro de Enoc, lleno, que Enoc tuviera una llenura del Ruach. No. Entonces, este comportamiento del Eterno con Israel, con los reyes, con David, con Salomón y con toda esa gente, por eso ellos, cuando ellos cometían una falta, lo primero que tenían que hacer era conseguir un animal. Ya sabían qué animal tenían que conseguir para llevarlo al templo, al altar, para que el animal les ayudara con la sangre del animal a apaciguar la ira del Eterno sobre ellos. ¿Ok? Porque el pecado lo tapaba. La sangre del animal tapaba el pecado, lo cubría. Pero mire usted que cuando viene Yeshua, ya la cosa cambia. Porque Yeshua es el Cordero Pascual. Es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Mire que ya no dice el Cordero de Elohim que cubre el pecado del mundo, no, ya no dice así. Quita el pecado del mundo. Entonces, a través del sacrificio del Mesías, toda persona que acepta en su vida el sacrificio del Mesías en el madero, su culpa y su pecado es quitado. Por eso ya no se necesita, nosotros en este tiempo no necesitamos sacrificar un animal para que con la sangre del animal nos oculte el pecado de la presencia. No, ya a través de el Mesías, que es el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, entonces ya a través de la sangre del Mesías, el pecado es quitado, o sea, es quitada la culpa, no ocultada ni tapada, sino quitada. Entonces, mire usted lo importante que era que fuera o que sea quitada la culpa, no cubierta, sino quitada. Porque ya la persona entra en un estado de santificación, no de purificación. Acuerde que purificación es una cosa y santificación es otra. La purificación es la que se realiza con el agua, con el lavamiento. Y la santificación es la que se realiza con la palabra, con el Ruach HaKodesh, que santifica la parte interna. Pero tiene que haber primero una purificación a través del agua. O sea, no se puede decir de que yo soy santificado, estoy santificado y sin haber sido purificado. No encaja la cosa. No encaja. Entonces, al haber sido quitada la culpa del pecado, hay una entrada libre para el Ruach HaKodesh que more en las personas. Por eso la venida del Mesías, hermanos, marcó él hizo algo muy grande en este aspecto, que fue darnos entrada completa a través del velo de su carne al trono de gracia, que antes no se podía llegar al trono de gracia. Antes del antiguo pacto. Nadie antes de Mashiach pudo decir que estuvo delante del trono. No se podía. ¿Por qué? Porque era un pecador, porque el pecado estaba ahí tapadito y eso no le daba acceso a la presencia.
Pero hoy en día, a través de Yeshua, a través del Mesías, tenemos acceso completo a su presencia, y por eso es que hoy en día existe la llenura del Ruach HaKodesh. ¿Ok? La llenura del Ruach HaKodesh. Entonces, por eso este texto, capítulo 9, verso 2, 3, 4, 5. Mire usted todo lo que tenía que hacer Israel, no para ser llenos del Ruach HaKodesh, sino para ver una manifestación del Ruach HaKodesh con sus ojos, con sus sentidos. Tenía que prepararse. Entonces dice el verso 5, y tomaron aquello que Moshe había ordenado al frente de la tienda de la cita, y toda la asamblea se acercó y se paró delante del Eterno, y Moshe dijo, esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes. Y Moshe dijo a Aarón, acércate al altar, realiza el servicio de tu ofrenda de pecado y de tu ofrenda de ascensión y haz expiación por ti y por el pueblo, realiza el servicio de la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como el Eterno te ha ordenado. Y Aarón se acercó al altar y degolló la ofrenda de pecado. Luego los hijos de Aarón trajeron la sangre, él mojó con su dedo en la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar, y la sangre restante la vertió sobre la base del altar, y el sebo y los riñones y el diafragma con el hígado de la ofrenda de pecado los quemó en humareda sobre el altar, como el Eterno había ordenado a Moshe, y la carne y la piel se quemó al fuego fuera del campamento, y degolló la ofrenda de ascensión. O sea, acuérdate que era ofrenda de pecado, ofrenda de ascensión. ¿Ok? Y todo eso fue quemado en humareda en el altar. Todo este proceso era nada más para ver una manifestación del Eterno. ¿Se da cuenta? Pero era a través de sacrificios. Por eso el verso 15 dice, y acercó la ofrenda al pueblo, tomó el macho cabrío de la ofrenda de pecado, que era el pueblo, y lo degolló y lo hizo ofrenda de pecado como al primero. Acercó la ofrenda de ascensión y la hizo conforme a la ley. Luego la oblación también la hizo encender en humareda, o sea, quemada, además de la ofrenda de ascensión matutina. Y degolló el toro, el carnero, por ofrenda de paz, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él la arrojó sobre el altar en derredor. Y en cuanto a los cebos del toro y del carnero, el cebo ceboso de lo que recubre los riñones y el diafragma con el hígado, colocaron los cebos sobre los pechos y quemaron en humareda los cebos sobre el altar, y los pechos y la pierna derecha Aarón los hizo mecer en vaivén delante del Eterno, tal como Moshe había ordenado. Entonces Aarón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo, habiendo descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz. Todo esto, hermanos, o sea, es una cosa asombrosa. En el sentido de que el pueblo, para poder ver una salida, una manifestación, porque hay que establecer la diferencia. El Eterno está en todas partes, pero de aquí a que se manifieste a alguien, ese alguien tiene que estar preparado espiritualmente para esa manifestación. Por eso todos estos sacrificios. Mire que a lo último, en el verso 22, está cuando Aarón levanta la mano hacia el pueblo y los bendice. O sea, el Birkat Kohanim.
que ustedes saben cuál es el Birkat Kohanim. Yevarejeja Adonai Beismereja. Yaer Adonai Panaim. Erleija Bijuneja. Yas Adonai Panaim. Erleija Beyasen. Leja Shalom. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, el Eterno ponga en ti paz. Esa es el Birkat Kohanim, o la bendición arónica. Y eso fue lo que Aarón hizo acá, en el verso 22. Alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo. Simplemente que ahí no dice cómo era la bendición, pero como esa bendición está en otra parte textualmente, entonces ya uno implícitamente sabe cuál fue la bendición que él realizó, qué palabras dijo. Luego, habiendo descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz, Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita y luego salieron y bendijeron al pueblo. ¿Qué tipo de bendición realizaron? ¿Qué fue qué palabras se dijeron? Que la gracia del Eterno, nuestro Elohim, esté sobre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea su voluntad, que su presencia resida sobre la obra de sus manos. Nunca dice adentro de ustedes, sino lo que ellos hacen para el Eterno. Por eso, hermanos, es importante cuando, por ejemplo, vamos a preparar la mesa de Shabbat, hacerla bien bonita. Lo más bonito que se pueda, porque eso es lo que dice ahí, que su presencia resida sobre lo que tú hagas para él. ¿Ok? Lo que usted hace. Entonces, cuando se prepara la mesa de Shabbat, hay que hacerlo bien bonito en las posibilidades que haya. Si usted vive por allá en una finca, por allá lejos, donde no hay ni luz siquiera, usted lo hace con lo que tenga, en lo más exclusivo para el Eterno. Si usted vive en la ciudad y tiene una capacidad económica, compre cosas bien bonitas para que siempre las use en el Shabbat, y eso es para el Eterno, y póngalo todo bien bonito. Si usted no tiene muchos recursos económicos y vive en la ciudad, ponga una mesa bien bonita en lo que usted tenga, pero hermanos, en lo particular, en lo bonito, en lo que usted haga para honrar al Eterno, en una apertura de Shabbat, o en la apertura de una fiesta, o en el cierre de una fiesta, o cuando es algo para el Eterno, póngale ganas, póngale delicadeza, ponga todo bonito, ponga todo lo mejor. Y eso tendrás doble bendición. La primera es, cae sobre ti. Desde esa época, la bendición de Aarón y Moshe. Por eso dice el texto. Y salieron de la tienda de la cita y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se manifestó a todo el pueblo. Pero primero bendijeron al pueblo. Que dice que sea su voluntad, que su presencia resida sobre la obra de tus manos, en lo que tú hagas para él. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mire aquí algo muy espectacular. Dice, puesto que durante todos los 7 días que duró la iniciación, en los cuales Moshe erigía el tabernáculo y oficiaba en él como Cohen, desmantelándolo cada día al concluir el servicio del día. O sea, el primer día armaba todo y el atardecer lo desarmaba.
y al otro día lo volvía a armar, o sea, no lo dejaba armado para el otro día no tener que volver a armar, no, él lo desarmaba, limpiaba todas las piezas, que estuvieran todas bien, y al otro día volvía y lo armaba. Ahora dice, aún así, la presencia divina no residió en el tabernáculo. Por eso los israelitas se avergonzaban y decían a Moche, Moche nuestro maestro, toda esta tarea en la que nos fatigamos para llevarla a cabo fue para que la presencia divina residiese entre nosotros y supiéramos que habíamos obtenido expiación por nuestro pecado. ¿Ok? Ahora, Moche le dice al pueblo, háganlo, y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes. Por eso es que dice en el verso 23, cuando salieron del tabernáculo, ellos bendijeron al pueblo y la gloria del Eterno se manifestó a todo el pueblo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, y aquí viene una pregunta. ¿De qué manera se manifestó la gloria del Eterno al pueblo? ¿Sería que sintieron algo, oyeron algo o vieron algo? ¿Ok? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que oyeron? Bendito sea el nombre del Eterno. Ellos, hermanos, lo que se dice, se manifestó a todo el pueblo, fue que la nube, una nube blanca, descendió suavemente sobre todo el pueblo que estaba allí reunido, el pueblo israelita, el pueblo hebreo, y de esa manera la presencia divina residió con ellos afuera de ellos, no adentro de sus cuerpos. Ellos sí sintieron algo, porque claro que hay que sentir algo de ver como una cohibición en sus corazones, como algo muy grande en sus corazones. O sea, la presencia, la Shekinah en aquella época no se manifestaba como se manifiesta hoy en día. En esa época era muy diferente. Pero de todas maneras una persona no podía decir de que no sintió nada, de que no, la persona sí sentía algo en su corazón, en su mente, en su cuerpo, de ver aquellos fenómenos sobrenaturales, porque el Eterno en aquella época se manifestó al pueblo hebreo a través de fenómenos sobrenaturales, porque ver una nube, que todo está despejado y que de un momento a otro se viene como una neblina y se posa sobre ellos. Y en medio de esa neblina hay como lenguas de fuego que se mueven sobre ellos. Y ellos allí sintiendo todo aquello y viendo todo aquello, eso era la forma en como el Eterno se manifestaba al pueblo hebreo cuando estaban en el desierto. Mas no entraba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque estaba recién lo del becerro de oro y el Eterno todavía estaba disgustado con ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. El Eterno todavía estaba disgustado con ellos. Entonces, hoy en día, hermanos, que ya se ha realizado uno de los sacrificios más grandes. Fue muy cruento, pero fue lo más grande que el ser humano o que el pueblo hebreo haya recibido, que fue la redención a través de una sangre inmaculada y preciosa, como lo es la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach. A través de este sacrificio y a través del cuerpo y del velo de su carne, como dice Pablo,
nos dio entrada al trono de la gracia y nos permite ya no ver y oír, sino sentir dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, el Ruach HaKodesh. ¿Ok? El Ruach HaKodesh. Porque en el antiguo pacto se manifestaba el Ruach, pero en manifestaciones externas. Recordemos, por ejemplo, cuando Moche estaba en la montaña, que el Eterno le dijo que Moche quería verlo. Y el Eterno le dijo, yo pasaré delante de ti. Entonces, Moche era esperando a ver qué iba a ver. Entonces, de un momento a otro, pasó un viento recio que taladraba las peñas. Entonces Moche dijo, aquí está, pero no estaba en el viento recio. Luego empezó a haber una tronada, truenos, relámpagos y ¡guau, guau, guau! Una cosa espeluznante porque uno ver truenos, relámpagos en una noche oscura y que caigan truenos y rayos al lado cerquita de uno, eso es atronador. Entonces Moche dijo, ahí está, aquí está. Y el Eterno no estaba ahí. Primero el viento recio, pues que se quería llevar esa montaña de la fuerza que tenía el viento. Luego los truenos, centellas, los rayos y el Eterno no estaba ahí. Luego un silencio y empezó a pasar un silbo apacible, como un ruido, como un silbido suave. Y ahí sí estaba la Shejinah, a través del silbo apacible. Pero Moche no vio nada, solo oyó. ¿Ok? Porque él no podía ver nada, hermanos. Él no podía ver nada porque el Eterno es espíritu y un espíritu no se ve. Él es Ruach. ¿Ok? Por eso Yeshua lo dijo muy claro. Yahweh es el espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, como en parte como en Israel, en esas fiestas poderosas que se le celebra y celebraba el pueblo de Israel en la antigüedad, el Eterno se manifestaba en medio del pueblo en fiesta, era a través de la alegría. Yo no sé, hermanos, si usted ha llegado a sentir en alguna de las fiestas del Eterno que hay música, la comida está ahí, y hay esa música, esa alegría, y unos danzan y todos se alegran, y se siente algo, hermanos, algo especial, algo sobrenatural, porque el Ruach se manifiesta especialmente en las fiestas donde hay alegría, donde hay fraternidad, donde hay comunión, pero especialmente en los momentos de gran alegría. ¿Ok? Por eso los sabios, yo aquí tengo un libro escrito por los rabinos, donde hay aportes de muchos rabinos a través de la historia, donde explican de qué manera es que se manifiesta o qué condiciones tiene que haber en nosotros para que se manifieste el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía nunca se va a manifestar en un corazón acongojado, un corazón triste, un corazón aburrido. No. Siempre el Ruach HaKodesh se manifiesta es donde hay una persona alegre, pero una alegría no porque tiene un buen trabajo, no porque consiguió novio o novia o se va a casar
o recibió algo. No, es una alegría, esa alegría, hermanos, que nace del espíritu, que nace de adentro, que no tiene, esa alegría no está conectada con nada material, con nada material. Sino eso es una alegría que solamente sale de ahí adentro, que solamente la puede producir el espíritu de una fiesta, el espíritu de la fiesta, el gozo de la fiesta. ¿Ok? Por eso es que las fiestas son tan importantes. Y por eso en las fiestas debemos de soltarnos a danzar, a movernos, a alegrarnos a través de esos cantos hebreos que honran al Eterno, no cantos tristes, no, o melancólicos, no, sino cantos de alegría, cantos Ahí, en esos ambientes, es donde se manifiesta el Ruach HaKodesh, es donde se manifiesta el espíritu de profecía. O sea, la inspiración de decir palabras inspiradas. Palabras que solamente las da el espíritu, que usted las diga. Bendito sea su nombre. ¿Por qué no, hermanos? En estos días que se está en la cuenta del Omer, preparándonos, contando los días para llegar a Shavuot. ¿Por qué no prepararnos, hermanos, y hacer de la fiesta de Shavuot una fiesta diferente? O sea, está incluida la comida, está incluida la decoración, está incluido el lugar, pero ¿por qué no esforzarnos y entender y prepararnos espiritualmente para ese día, para alegrarnos? O sea, la verdadera fiesta es cuando uno se olvida de las penurias, de las situaciones en que estemos viviendo y ponemos nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu a disfrutar de la fiesta, a alegrarnos en la fiesta porque es visita de novio. No olvide que la fiesta es visita del novio. Bendito sea su nombre. Visita de novio. ¿Ok? Entonces, empecemos desde ya, hermanos. O sea, porque yo he vivido eso en algunas fiestas, no en todas. Pero yo sí he vivido eso. Yo recuerdo la fiesta el año pasado, la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Sukkot. Yo en esas dos fiestas, hermanos, yo sentí unas cosas impresionantes, o sea, algo sobrenatural. Y yo era consciente de lo que estaba pasando. Y a mí las imágenes del espíritu que habían en esas dos fiestas, eso no se me va a borrar. Una experiencia muy grande, hermanos, que yo viví fue hace unos años cuando fui a celebrar una boda de otra comunidad por allá en Sucre. Eso es un lugar lejos, hermanos. Eso había que llegar a Montería. En Montería, coger un jeep o un bus y llegar a Tierra Alta. Eran como 2 horas, no me acuerdo, más o menos como 2 horas y media de viaje de Montería a Tierra Alta. De Tierra Alta, coger un jeep y meterse al monte. Llegar como a 40 minutos de camino, llegar a un río grandísimo, creo que al río Sinú, me parece. Ese río había que atravesarlo en un planchón, con carro y todo. Había que esperar que el planchón llegara, subir el carro y atravesar el río en ese planchón hasta el otro lado y cuadrar bien el planchón, que el carro baje y de ahí rodar
como otros 40 minutos en puro monte, una carretera destapada, para llegar allí donde había una congregación de raíces hebreas que iban a celebrar un matrimonio. El matrimonio se realizó, allá les prestaron la caseta de la acción comunal, que eran unos palos, era el salón, era grande, pero no tenía paredes, sino solamente techo. Y como eso era caliente, pues mejor, que eso es muy caliente. Yo recuerdo ese día, hermano, esa noche, ese servicio de la ceremonia y la alegría que se desbordó allí entre todos los hermanos. Y la ceremonia se hizo en medio de un aguacero, pero tenaz aguacero, pero no nos mojábamos porque estábamos debajo de una caseta. Pero lo que ocurrió allí, hermano, esa noche de la alegría, de las danzas, especialmente la palabra alegría. Porque es que usted ve cuando el Eterno estableció las fiestas, hay una palabra ahí clave para todos nosotros. Y dice, y te alegrarás. O sea, el alegrarse en las fiestas es hasta un mandamiento, porque el texto dice, y te alegrarás en mi presencia. Te alegrarás. Pablo, hablando de eso, porque Pablo habla de eso, porque hay gente que no entiende, pero ¿cómo así que uno tiene que alegrarse? Pero es que porque estamos acostumbrados a que nos alegramos si hay alguien que está contando unos chistes bien buenos, o porque hay buena comida y alguien gracioso, o porque nos tiene un regalo muy bueno. Esos son motivos humanos de mucha alegría, o porque vino un familiar lejano del extranjero de visita y nos alegramos, o porque vino un hijo. Bueno, hay muchas formas humanas, hermanos, por las cuales uno puede alegrarse. Pero esa otra alegría, lo que Pablo llama el gozo del Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a encontrar en nuestras vidas, el gozo del Espíritu. ¿Qué es el gozo del Espíritu? ¿Dónde está el gozo del Espíritu? Está en nosotros. Cuando uno entiende la maravilla de estar en este camino, la maravilla de haber conocido la Torá, la maravilla de conocer a Yeshua, nuestro Mashiach, no el Jesús católico, ni el Jesús protestante, sino el Yeshua de la Torá, el Yeshua rabino, el Yeshua que nos redimió, el Yeshua redentor, el Yeshua que cambió nuestras vidas, el Yeshua que nos promete llevarnos aún más allá de la muerte, el Yeshua que siempre va a estar con nosotros en todo momento. Ha estado, está y estará con nosotros, y entender que Él nos dio esas fiestas y entender el significado de cada fiesta. ¿Qué significa Pesach? ¿Qué significa Shavuot? ¿Qué significa Yom Teruah? ¿Qué significa Yom Kippur? ¿Qué significa Sukkot? ¿Qué significa cada fiesta, hermanos? Y en especial que en las fiestas, ustedes saben, aquí se ha explicado bien el significado de la fiesta, que en hebreo se dice Moed o Moadim. Y entender que esa palabra, la palabra Moadim, en la tradición israelita, la palabra Moed o Moadim, que quiere decir el que está a la puerta. Eso es tenaz. Cuidado, ojo con el que está en la puerta. ¿Ok? Y acuerda que Yeshua dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
visita, hermanos. Las fiestas es visita del novio que viene a visitarnos. Por eso nosotros, teniendo al Mesías y teniendo la Torá, a través de las fiestas, la Torá, tenemos un doble privilegio. El judaísmo nominal, que no cree en Yeshua como Mashiach, solamente tiene un privilegio, que están en la fiesta, pero no tienen al novio adentro de la fiesta. Nosotros estamos en la fiesta y tenemos al novio que ya entró. Porque para el judío que celebra la fiesta, él está fuera todavía. Apenas está tocando la puerta, pero él no ha entrado. Ellos no lo han dejado entrar. Nosotros lo dejamos entrar. ¿Ok? Entonces mire usted la profundidad en la cual nosotros participamos de las fiestas y lo importante que son las fiestas para nosotros y deben de ser para nosotros. Lástima a la gente del catolicismo y el mundo protestante que se pierde semejante maravilla, se pierden semejante entendimiento de lo que son las fiestas, de lo que es las fiestas del Eterno y la importancia de las fiestas del Eterno y la importancia de hacerlo bien, de preparar bien todo y de alegrarnos en las fiestas. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso estamos mirando aquí en esta parashá de cómo el Eterno, apenas iniciando a relacionarse con los hebreos, cómo les decía de qué manera se tenían que preparar para poder participar o ver o oír una manifestación de él. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso el verso 24 dice, del capítulo 9, y un fuego surgió de delante del Eterno y consumió todo lo que había en el altar, la ofrenda de ascensión, los cebos. Y dice, y todo el pueblo lo vio y cantaron loores y cayeron sobre sus rostros. Verá que ellos debió ser una cosa impresionante, hermanos. Porque mire que ahora en los textos pasados describía tal parte del cuerpo del animal, que los cebos, o sea, la parte grasosa del animal. Lo que hoy en día llamaríamos el chocosuelo, que son unas partes que tienen mucha grasa concentrada y las partes grasosas de las partes del cuerpo del animal, todo eso lo ponían en el altar porque al ser grasoso y tener mucho sebo, eso ardía más. Y eso para el Eterno era olor fragante. Pero cuando el pueblo ve, que descendió un fuego sobrenatural desde arriba y quemó y consumió todo aquello, dice el texto, y todo el pueblo lo vio y comenzaron a cantar loores al Eterno y luego cayeron sobre sus rostros delante del Eterno y lo honraron. Esa era la forma, y mire todo lo que había que hacer para que ellos vieran aquella manifestación del Eterno. Todos los animales que había que sacrificar. El sacrificio por el pecado, el sacrificio de la ofrenda mecida. Impresionante todo lo que había que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado estaba ahí tapado. Pero con todo y eso, pero nosotros tenemos, hermanos, un mayor privilegio y un mayor honor, el cual nos fue concedido a través del Mesías. ¿Ok? A través del Mesías. Entonces,
Para la próxima fiesta, para el próximo Shabbat, prepara bien tu corazón, prepara bien tus intenciones, prepara bien bonita tu mesa de Shabbat. Póngale curia, póngale exclusivo. Esto es para el eterno. Esto no es para mi novio, para mi novia, para mi hijo, para mi papá, para mi mamá. No es para nadie muy querido aquí en la tierra. Es para el eterno, para lo más grande y el más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a parar acá porque ya aquí comienza ya el capítulo 10 y ya ahí es una historia tenaz lo que hay ahí. Por eso lo vamos a ver mañana, que lo llamaríamos fuego extraño. Eso sería como el nombre que le daríamos al día de mañana, a las 4, para seguir estudiando esta parashá. Fuego extraño. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces vamos a descubrir algunas cosas interesantes en esta parte. Entonces vamos a parar acá, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana de Yanira, es tan amable, para que nos dirijan la oración, hermana de Yanira. Bien, pues, hermana de Yanira.